del arbitraje y algunos otros temas más. Entonces, solo tal vez si me corroboran al chat, indicándome si se escucha y si se mira la diapositiva, por favor. Gracias. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro curso de conciliación y arbitraje. Este es un curso que, hasta donde tengo entendido, creo que solo nosotros la Universidad Rural lo tenemos implementado porque lo consideramos importante, toda vez que el arbitraje anteriormente pues estaba normado en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero era de muy poco, de casi, diría que casi nada de uso, ¿verdad? Pero por las tendencias y lo dinámico que es el derecho internacional, pues el arbitraje ha ido cobrando mucho auge, especialmente en el giro mercantil, ¿verdad? Que es donde más se aplica. Y pues el Estado de Guatemala se vio en la necesidad y es de uno de los pocos países, podría decirles, que tiene una ley de arbitraje, ya que fue retirado como un proceso de conocimiento convencional. Cuando digo convencional es que era conocido por los jueces normalmente civiles, ¿verdad? Hoy en día el arbitraje es un juicio, sigue siendo un juicio de conocimiento, pero no convencional, o sea, que son las partes las que deciden quiénes quieren que sean sus árbitros, en este caso, quienes quieren que sean sus jueces para resolver sus distintos conflictos de interés, dependiendo qué es lo que van a someter a conflicto y qué es lo que van a someter a conocimiento para que se resuelva en un tercero en discordia. En este caso es un proceso, siempre es un proceso donde hay demanda, hay contestación de demanda, hay pruebas, etcétera, pero se hace ante árbitros. Cuando hablo de árbitros, es como que estoy hablando de los jueces, ¿verdad? Ante árbitros que son propuestos por las propias partes, los propios sujetos procesales, son de carácter privado, no tienen nada que ver con el organismo judicial. Por eso es que a la Universidad Rural de Guatemala le parece importante que ustedes conozcan esta ley, el decreto ley 67-95 del Congreso de la República de Guatemala, ley de arbitraje, toda vez que ahora como abogados, pues podemos, en nuestras propias oficinas podemos poner un centro de mediación, un centro de conciliación y arbitraje, llevar conciliaciones, llevar arbitrajes de conformidad con esta nueva ley. Es un nuevo campo que también podemos cubrir ahora teniendo esta ley ya vigente. Entonces, por eso es que se considera importante y vamos a ver algunas generalidades de la misma, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿verdad? Conociendo obviamente algunos conceptos de algunas instituciones que se regulan en la ley de arbitraje, que es importante que también las aprendamos y las conozcamos y que tengamos especialmente esa visión de que podemos en un momento determinado en el futuro dedicarnos a esto, ¿verdad? Es un nuevo campo en el cual el abogado puede desenvolverse perfectamente. Entonces, luego de indicado esto, vamos a iniciar la clase correspondiente de conciliación-arbitraje. En ese sentido, cuando hablamos de arbitraje, entonces, podemos decir que es un juicio de conocimiento derivado de una relación jurídica contractual, mediante el cual cuando hay controversias entre dos o más personas, empresas o estados, estos recurren a personas no vinculadas con el Poder Judicial, sino a particulares o a una institución para que los designe, a las que reconocen autoridad y prestigio a fin de que después de apreciar los argumentos, pruebas y alegatos de las partes, emitan un veredicto conviniendo previamente y en forma libre a acatar el fallo, con características y efectos idénticos a una sentencia judicial, solo que aquí en el arbitraje se le denomina laudo arbitral.
En ese sentido, entonces, el arbitraje es un juicio de conocimiento, tal y como los que ustedes conocieron en el Código Procesal Civil y Mercantil, como el juicio ordinario, como el juicio oral, como el juicio sumario. Anteriormente decía, este juicio arbitral estaba también como juicio de conocimiento, era el cuarto juicio que tenía contemplado el Código Procesal Civil y Mercantil, pero el mismo fue derogado del Código Procesal Civil y Mercantil para crear una ley propia de arbitraje. Entonces, es una institución con individualidad única, pero compleja, podríamos decir, ¿verdad? Porque está integrado por varias partes que conforman ese todo del arbitraje. Por ejemplo, vamos a conocer la cláusula compromisoria, vamos a conocer el compromiso arbitral, el nombramiento de los árbitros, el procedimiento arbitral, el laudo arbitral, eh, los medios de impugnación contra el laudo arbitral, etcétera, ¿verdad? Entonces podemos decir que etimológicamente viene del latín arbiter, arbiter inter, que significa el que puede decidir o hacer una cosa sin dependencia de otros, que luego se convirtió en arbitraje, ¿verdad? Y que se define como ese proceder libremente usando de su facultad y arbitrio. Solamente un segundo. En relación a esto del arbitraje, pues es importante que ustedes, aparte de esta definición, que yo la considero bastante completa, también busquen algunas otras definiciones, ¿verdad? Ya que eso no es un tema muy amplio, pero ya hay bonita información que les puede servir a ampliar el tema del arbitraje. Podemos definirlo también como aquel a que las partes concurren de común acuerdo, que eso es importantísimo en el arbitraje, de común acuerdo, la autonomía de la voluntad, o por mandato del legislador y que se verifica ante tribunales especiales, distintos a los establecidos permanentemente por el Estado, elegidos por los propios interesados o por la autoridad judicial en subsidio o por un tercero en determinadas ocasiones. Esa es otra definición que podemos dar del arbitraje. Pero todas las definiciones tienen en común que consideran al arbitraje como ¿qué? Como una derogación o una ampliación o una prórroga de la jurisdicción hecha por particulares para que sus litigios se tramiten ante tribunales particulares establecidos en forma determinada por la ley de cada país. Por eso es que Guatemala ahora tiene su ley y ahí nos vamos a ver que ahí nos va a dar todas las indicaciones de cómo conformar un juicio arbitral, un proceso arbitral o un centro de arbitraje si se quiere tener, etcétera, ¿verdad? En relación a la conciliación, la pongo acá, aunque la vamos a ver también al finalizar casi el curso, vamos a hablar un poco de la conciliación un poco más profundo, pero la pongo porque para algunos tratadistas, algunos estudiosos del derecho, dice de que arbitraje y conciliación son sinónimos, ¿verdad? Son dos instituciones que hablan de lo mismo, se hace lo mismo, porque es un tercero el que coadyuva a resolver un conflicto de interés entre dos o más personas. ¿Sí? Desde el punto de vista general, eso es, hay un tercero en discordia que va a colaborar con las dos o más personas que están en una controversia, pero los procedimientos son totalmente distintos, ¿verdad? Por eso es que no podemos decir que la conciliación y el arbitraje son sinónimos o es lo mismo. La conciliación podemos decir que es una importante alternativa extrajudicial de solución de conflictos, porque no lo podemos negar, que sí es una importante alternativa de forma o de manera que se realiza de manera extrajudicial, precisamente buscando la solución de un conflicto, igual que como el arbitraje. Y así como vimos el arbitraje, también podemos decir que la conciliación etimológicamente proviene del verbo conciliare. Conciliare, que significa concertar, poner de acuerdo, componer o conformar a dos partes que se debaten en una controversia de intereses. Entonces podemos definir que la conciliación es un proceso en el que existe una situación de conflicto entre uno o más personas, quien o quienes se someten a la intervención de un tercero imparcial que desarrolla parte activa
y quien dirige y orienta, previo conocimiento de la situación de conflicto y por manejo de la comunicación, y propone las fórmulas de arreglo. Todo lo anterior con el fin de ¿qué? De buscar el mutuo acuerdo como principio de solución. La conciliación entonces la podemos entender de una forma más sencilla. La conciliación sí es un mecanismo para resolver conflictos de interés donde participa un tercero en discordia, ¿sí? Este tercero en discordia sí participa dentro de la discusión de las dos o más personas que están en ese conflicto, proponiéndoles soluciones ecuánimes para ambas partes o buscando la manera de encontrar la mejor solución para ambas partes, ¿sí? Sí, participa activamente, pero eso es un procedimiento rápido. En una reunión los escucha, escucha A, escucha B, A hace requerimiento, B se opone, lo acepta, se opone o propone otra solución, no se ponen de acuerdo, entonces el conciliador ya interviene entre los dos y les empieza a buscar algunos puntos de conexión donde puedan llegar a un acuerdo, ¿sí? Eso es conciliar, la conciliación. Mientras que el arbitraje sí es un proceso de conocimiento. El arbitraje es un proceso de conocimiento mediante el cual existe una demanda, contestación de demanda, existe un periodo probatorio y existe el periodo para emitir la sentencia correspondiente, ¿sí? Hay contradictorio ahí, pero se va a través de etapas procesales, no convencionales, pero es un proceso. Entonces, la conciliación solo se da puede darse en una reunión de muy corto tiempo y solucionarse el problema o no solucionarse. Mientras que el proceso arbitral sí es un proceso de etapas como un juicio ordinario. Interpone la demanda en un juicio ordinario normal, ¿sí? Se interpone la demanda, 9 días de emplazamiento, 30 días de prueba. En el arbitraje son las partes las que van a decidir qué plazo le dan. Una vez interpuesta la demanda, qué término le van a dar al emplazamiento. Le pueden dar igual que el del juicio ordinario 9 días o pueden decir, no, tiene 3 días de emplazamiento nada más, un día para interponer excepciones. Son las partes las que se van a poner de acuerdo, pero van a llevar todo un proceso de conocimiento ante árbitros, que no son jueces, que no pertenecen al organismo judicial, sino son particulares que por decisión de las partes y porque la ley se los permite, pueden resolver el conflicto de interés. Por eso es que existe una cláusula compromisoria, por eso es que existe un compromiso arbitral, etcétera, ¿verdad? Porque eso significa que van a aceptar lo que resuelvan estos particulares y lo que ellos resuelvan como árbitros es lo que se va a ejecutar, es lo que va a causar cosa juzgada, ¿sí? Entonces, eso es la conciliación. Aquí podríamos hablar también de otro tema, pero veamos, en relación a la conciliación, al final de sus códigos de derecho procesal civil y mercantil, ustedes tienen la ley de arbitraje. Aparece al final del código de procesal civil y mercantil, viene incluida la ley de arbitraje, o la pueden obtener también de manera individual la ley. Pero en relación a la conciliación, el artículo 49 de la ley de arbitraje nos dice de la conciliación. La conciliación es un mecanismo, escuchen, es un mecanismo o alternativa no procesal, porque no es un proceso, solo es un mecanismo de efectos inmediatos. Entonces nos dice, la conciliación es un mecanismo o alternativa no procesal de resolución de conflictos a través de la cual las partes entre quienes exista una diferencia originada en relaciones comerciales o de cualquier otra índole, tratan de superar el conflicto existente con la colaboración activa de un tercero, objetivo e imparcial, cuya función esencial consiste en impulsar las fórmulas de solución planteadas por las partes o proponer o propuestas por él, evitando así el conflicto llegue a una instancia jurisdiccional o arbitral. Entonces, ya lo que es la conciliación ya viene regulada en la ley de arbitraje. Diferencia entre la conciliación y arbitraje. La conciliación, entonces dijimos, es un proceso que se sigue o un mecanismo o una alternativa que persigue un acuerdo o transacción a través de la intervención activa e imparcial de un tercero. ¿En función de qué? En función de amigable componedor. Mientras que el arbitraje sí es un proceso o un juicio de conocimiento
jurisdiccional, en donde se define un conflicto con base al juzgamiento de los árbitros. ¿Sí? En esta misma ley de arbitraje, en su artículo 50, establece que, en otras palabras, una tercera persona ayuda a las partes a ponerse de acuerdo. Eso es la conciliación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un proceso que persigue un acuerdo o una transacción, ¿sí? A través de la intervención activa de ese imparcial. Aquí ya podríamos agregar también una institución más que hoy en día se practica mucho y especialmente en los tribunales se ha estado utilizando, que se conoce como la mediación. Entonces podríamos hablar de mediación, conciliación y arbitraje. Solo que la mediación tiene un parecido bastante cercano a la conciliación. La diferencia es que en la mediación el mediador no interviene. El mediador solo une a las partes en conflicto, les da su espacio para que platiquen y se pongan de acuerdo, y si llegan a un acuerdo, pues el mediador lo va a redactar en un acta que puede ser homologada incluso por un juez posteriormente. Pero ahí el tercero o amigable componedor no interviene, no da alternativas para solucionar el conflicto de interés. Simplemente va a estar presente, evitando que vaya a pasar un poco, se vaya a perder la cordura en la plática que estas dos personas realicen por la controversia que necesitan solventar. Mientras que en la conciliación es igual que la mediación, pero en la conciliación el conciliador sí ya interviene con ellos y les ayuda y hace propuestas también para solucionar el conflicto. Entonces, la mediación y la conciliación tienen un parecido. La diferencia entre la mediación y conciliación es que el mediador no interviene y no aporta soluciones, mientras que la conciliación, el conciliador se interviene y aporta algunas soluciones cuando las dos partes no logran ponerse de acuerdo. Totalmente distinto al arbitraje, que repito, que nos quede claro, el arbitraje que es un proceso o juicio de conocimiento mediante el cual se va a realizar en distintas etapas procesales, ¿sí? Y en la cual emitirá un laudo arbitral al final los árbitros que dirijan dicho proceso. Bien, dicho esto entonces, ¿cuál es el fundamento legal del arbitraje? El fundamento legal del arbitraje dice que nuestra Constitución Política de la República no arroja dudas sobre la base o fundamento constitucional del arbitraje, ya que el artículo 203, cuando leemos el artículo 203 de la Constitución, en el último párrafo y la última línea, termina diciendo, y por los demás tribunales que la ley establezca. Esa parte final del artículo 203 de la Constitución es el marco legal que dio la oportunidad para que se creara la ley de arbitraje y se creara ese nuevo proceso de conocimiento del arbitraje. Precisamente porque al final del artículo 203 de la Constitución nos establece y por los demás tribunales que la ley establezca, y la ley de arbitraje establece tribunales que vamos a ver más adelante. Entonces, el Estado realmente, en relación al fundamento legal, el Estado no puede desconocer el derecho que tienen los individuos de disponer libremente de sus derechos y someterlos a particulares que a ellos pues les merezcan una amplia confianza. Si alguien por voluntad propia puede renunciar un derecho que le corresponde, es pues un derecho también permitirle que entregue la solución de sus disputas, de sus conflictos de interés a la decisión de particulares o a una institución que le inspire confianza. Por lo tanto, no hay motivo alguno para que el Estado desconozca el principio jurídico que lo convenido entre las partes es ley entre ellas. Entonces, por eso decíamos que es el fundamento legal, el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que da la entrada al nacimiento de la ley de arbitraje cuando al final dice, y por los demás tribunales que la ley establezca. El decreto 67-95 del Congreso de la República reconoce la jurisdicción arbitral. Y la Constitución, precisamente con este artículo, pues lo avala, porque establece por los demás tribunales que la ley establezca. Entonces, el arbitraje ha estado regulado, realmente el arbitraje ha estado regulado desde los orígenes de la institución, de la nación, y ni esta y ninguna constitución a lo largo de la historia de Guatemala ha prohibido el arbitraje.
Algunos tratadistas dicen que el arbitraje pues es algo muy nuevo, que ha nacido a la vida jurídica. No, el arbitraje realmente viene desde mucho tiempo atrás y lo vamos a ver más adelante cuando veamos un poco sobre la historia del arbitraje. Pero esto tiene sus antecedentes muy antiguos, ¿verdad? Entonces no es que sea algo nuevo. Lo que sí es que hoy en día sí se le ha dado un auge que no tenía, porque ahora sí lo han, algunos estados ya lo cuentan dentro de su normativa interna, ya con un proceso arbitral bien determinado y sobre qué puede versar o qué puede ser sometido a estos juicios arbitrales. Dicho esto, entonces pasemos a ver cuáles son las características del arbitraje. Tal vez antes de hablar de las características, y he estado hablando un poco sobre este juicio, les voy a dar un ejemplo cómo es que funciona, aunque más adelante lo vamos a ver ya detenidamente, pero, por ejemplo, ¿por qué es importante el arbitraje? Porque lo que se busca es que se resuelvan esos conflictos de interés de manera rápida. Y como vamos a ver más adelante, la justificación de por qué nace la ley de arbitraje es precisamente por lo engorroso y lo tardado que son los tribunales convencionales. Entonces, eso dio motivo a que el Estado analizara que algunos asuntos que también llegan a tribunales podrían resolverse de una manera distinta a través de un juicio arbitral que pueda ser dirigido por personas particulares y no precisamente por personal del organismo judicial. Eso ayudaría a descongestionar un poco los tribunales, las mesas de trabajo de los jueces, etcétera. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo? Solo para que nos quede desde ya la idea general de qué buscamos con el arbitraje. Por ejemplo, imaginemos que don Juan y don Pedro tienen un conflicto de interés, porque don Juan en un momento determinado le dijo a don Pedro, mire don Pedro, yo tenía una constructora y producto de esa mi constructora, pues compré una retroexcavadora, que son esas máquinas grandes que sirven para extraer tierras y hacer hoyos muy profundos cuando construyen edificios, ¿verdad? Entonces yo compré esa retroexcavadora y nunca la he utilizado, es nueva, pero ya no estoy trabajando, ya no pienso seguir con la constructora, le vendo mi retroexcavadora, a mí me costó 10 millones de quetzales, pero la verdad que me interesa venderla y me interesa recuperar algo de dinero, se la puedo dejar hasta en 7 millones, aunque yo le pierda 3. Entonces viene don Pedro y le dice a don Juan, miren Juan, yo se la compro, pero no le doy 7, le doy 6, porque el otro también va a tratar de ganar un poco, hay más todavía, ¿verdad? Ah, mire, ya le bajé 3, pero está bien en 6 millones, se la vendo y hacen la compraventa. Entonces viene don Pedro y lleva a donde están construyendo un edificio, su empresa, y les dice a sus trabajadores, aquí les traigo esta retroexcavadora nueva, utilícenla, ¿verdad? Cuando el trabajador utiliza la retroexcavadora, el primer movimiento que hace y se rompe el brazo y se cae. Entonces viene don Pedro muy molesto y dice, bueno, don Juan me dijo que era nueva, ¿cómo es eso que al primer esfuerzo que hace de trabajo se rompe el brazo de la retroexcavadora? Quiere decir que no era nueva o quiere decir que por eso la estaba vendiendo tan barata y va y lo busca. Le dice, mire, usted me vendió la retroexcavadora y me dijo, y se vuelve un conflicto de interés, ¿verdad? Entonces ya don Juan le dice, bueno, yo ya se la vendí, usted me pagó, ya es suya, si se descompuso en sus manos, usted la descompuso y ya se vuelve un conflicto de interés. ¿Qué es lo que procedería? Que don Pedro venga y interponga una demanda ante ¿ante quién? Ante un órgano jurisdiccional del ramo civil. Pero ellos también pueden tomar la decisión, ya sea que cuando hicieron la compraventa dejar una cláusula en la que diga, podría decir, controversias. Cualquier controversia que se dé producto de esta compraventa se resolverá por la vía arbitral. Eso es la cláusula compromisoria, está dentro del contrato. Pero puede ser que no dejaron nada ahí. Entonces pueden hacer un compromiso arbitral en un documento distinto, un acta distinta, donde se van a poner de acuerdo y dicen, bueno, por el conflicto que se está dando, veamos si realmente yo sí sigo sosteniendo que era nueva de San Juan. Pero yo digo que no. Entonces sometámoslo a un juicio y que sea un juez el que lo resuelva, pero no un juez convencional, hagámoslo por la vía del arbitraje. Entonces ellos deciden, firman su compromiso arbitral, donde se comprometen a llevarlo por la vía arbitral y donde también se comprometen en que el fallo que den esos particulares que ellos nombren como árbitros, lo tomarán como una sentencia convencional y la cumplirán, ¿sí? A eso se refiere. Otras facilidades que da la ley es que dice, bueno, puede ser un tribunal ad hoc, que es un tribunal ad hoc, que solo se va a formar para ese caso. Entonces, ¿cómo lo van a formar? Don Juan va a proponer un árbitro
don Pedro va a proponer otro árbitro. En este caso, no necesariamente tienen que ser abogados. Mejor si son ingenieros que conozcan del tema, porque ellos van a saber, van a entender y van a dar un mejor laudo, una mejor sentencia, diríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es otra facilidad que da la ley de arbitraje, que ellos deciden quiénes quieren que sean sus árbitros. Dependiendo del conflicto, así pueden buscar personas idóneas para que resuelvan su conflicto de interés. A eso nos referimos de lo que vamos a estar tratando todo este curso en relación a la ley del arbitraje, ¿sí? Creo que ahora ya me entienden un poquito más porque para nosotros en la universidad era importante que conozcamos un poco de esto. Características del arbitraje. Dice que es un proceso de conocimiento, tiene origen contractual. El arbitraje supone la creación de un tribunal arbitral. La doctrina le asigna al arbitraje estas características. Es un proceso de conocimiento, ¿por qué? Por cuanto una contienda entre las partes es sometida a una resolución, que en un plano normal sería una resolución judicial, pero en esta es a una resolución arbitral. Entonces, ¿por qué es un proceso de conocimiento? Porque la contienda entre las partes es sometida a una resolución arbitral, a un proceso arbitral, ¿sí? Está conformado por distintas etapas procesales. Tiene un origen contractual. ¿Por qué? Todo el arbitraje siempre va a tener un origen contractual, porque dado que supone un convenio entre las partes, para sustraer la controversia que los divide o que los tiene en conflicto a la competencia de los tribunales permanentes que ya conocemos, que en este caso serían del orden civil, los juzgados civiles, y someterlos a qué? A la decisión de un tribunal arbitral, totalmente ajeno al organismo judicial. Por eso su segunda característica es que dice que tiene un origen contractual, porque supone un convenio entre las partes, de no someter ese proceso a un juicio ordinario ante un ramo civil, sino ante un juicio arbitral y ante árbitros propuestos por ellos mismos. Tercera característica, el arbitraje supone que la creación de un tribunal, por cuanto no existen tribunales arbitrales permanentes, como los tribunales y juzgados ordinarios y convencionales, que ahí están los juzgados, ahí están toda la vida, ahí van a estar siempre. Cambiarán de jueces, de personas, pero los tribunales siempre van a estar ahí. Mientras que el arbitraje no hay tribunales permanentes, aquí se conforman dependiendo el caso concreto. Hoy en día eso ya se ha superado por la siguiente situación, porque ahora ya no solo existen arbitrajes ad hoc, sino también arbitrajes institucionales. ¿Qué significa eso? Que hay instituciones que ya tienen creado un proceso arbitral, ya tienen una lista de árbitros de distintas materias, dependiendo de lo que necesite el particular, puede acudir a estos centros y decirles, mire, yo quiero hacer mi arbitraje aquí con ustedes, ya que ustedes tienen todo un proceso ya armado, ya tienen la logística armada, y ustedes me pueden proponer a los árbitros, o nosotros los podemos escoger del listado o del staff que ustedes ya tienen conformado. Por ejemplo, en Guatemala vamos a ver más adelante que hay dos instituciones que ya tienen centros de arbitraje, como es la Cámara de Comercio y el otro lo tiene la Cámara de Industria. ¿Por qué? Por lo mismo que les digo, que el arbitraje va más encaminado al giro mercantil, ¿verdad? Que es aquello que se puede resolver inmediatamente y que no se afectan derechos de terceros, ¿sí? Por eso vamos a ver también qué es materia de un juicio arbitral y qué no puede ser materia de un juicio arbitral. Entonces, dentro de las características es un proceso de conocimiento, tiene origen contractual y el arbitraje supone la creación de un tribunal arbitral. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del arbitraje? Dentro de la naturaleza jurídica del arbitraje podemos encontrar varias teorías o posiciones. En cuanto a la naturaleza jurídica del arbitraje, existen algunas doctrinas que vamos a ver. Hay varios enfoques, pero vamos a ver tres en especial para efectos de nuestra clase. En relación a esta naturaleza jurídica, contamos con una doctrina contractual, con una doctrina jurisdiccional y con una doctrina mixta. Y al final, pues vamos a ver cuál es nuestra posición o la posición del Estado de Guatemala. En cuanto a la doctrina contractual, esta doctrina contractual, esta se considera contractual en virtud de que es necesaria que la voluntad de las partes. Es importantísimo y necesaria la voluntad de las partes. ¿Para qué? Para constituirlo, para constituir el juicio arbitral. Y en la disposición y designación de los árbitros. Por lo tanto, le asignan un carácter contractual y por ende privado. Asimismo,
Esta doctrina afirman que el compromiso arbitral tiene origen a priori o a posteriori en un contrato. ¿Qué significa eso? Que este compromiso arbitral puede estar dentro del propio documento del contrato o puede estar fuera del contrato. Si desde el momento que hacen el contrato se ponen de acuerdo, mire, si se da alguna controversia, plasmemos de una vez en una cláusula que se resolverá por la vía arbitral. ¿Sí? Esa es la cláusula compromisoria. Pero si no existe, posteriormente ellos pueden tomar la decisión de someterlo a un juicio arbitral y van a hacer un compromiso arbitral aparte, en un acta donde van a establecer, producto del contrato que celebramos con fecha tal, nos ponemos de acuerdo en este momento, ambas partes estamos de acuerdo en que el mismo sea ventilado por la vía arbitral, en un juicio arbitral. ¿Sí? Por eso es que se dice que puede ser a priori o a posteriori, ¿verdad? Entonces, esta es la doctrina contractual. Básicamente lo que dice que es necesaria la voluntad de las partes para constituir el juicio arbitral. Por eso es contractual, porque hay un acuerdo de voluntades entre las partes. Otra doctrina dice que la naturaleza jurídica del arbitraje es una doctrina jurisdiccional. ¿Por qué jurisdiccional? Porque esta expresa dice que el arbitraje tiene el carácter de juicio y por ende tiene naturaleza jurisdiccional. Repito, la doctrina jurisdiccional dice que el juicio arbitral este arbitraje tiene el carácter de juicio y por ende tiene naturaleza jurisdiccional porque es un juicio. Expresa esta doctrina que si bien es cierto el arbitraje deriva de un contrato, sin embargo, los árbitros desempeñan funciones de juez y como tal son independientes y autónomos y sin otras consideraciones que su conciencia y la ley. Continúa manifestando esta doctrina que los árbitros desempeñan funciones jurisdiccionales y que sus resoluciones tienen el carácter de verdaderas sentencias. Entonces, esta doctrina jurisdiccional dice que el arbitraje voluntario constituye una manifestación de la justicia privada. Ese es el punto de vista de la doctrina jurisdiccional. Mientras que la doctrina mixta, esta doctrina mixta establece o manifiesta que los árbitros tienen a potestad, como la ley lo reconoce, de ejercer jurisdicción por una concesión muy especial y temporal del Estado. Y por ende pueden emitir una resolución con efectos idénticos a una sentencia a la cual se le va a denominar laudo. Repito esta parte de la doctrina mixta. Esta doctrina mixta indica o manifiesta o establece que los árbitros tienen una potestad, como la ley lo reconoce, de ejercer ¿qué? Jurisdicción por una concesión muy especial y temporal del Estado. Y por ende pueden emitir una resolución con efectos idénticos a una sentencia que en este caso se le va a denominar laudo arbitral. Esta doctrina mixta dice que el arbitraje es una institución que debe caer dentro de la órbita del derecho jurisdiccional, pero deriva de una relación contractual. Por eso es que se le denomina doctrina mixta. Ahora bien, ¿cuál es nuestra posición? ¿O cómo lo ve el Estado de Guatemala? Para el Estado de Guatemala dice que tiene un fundamento contractual. ¿Sí? Nos vamos por la primera doctrina contractual, que tiene un fundamento contractual porque depende precisamente del consentimiento de ambos contratantes. Para que se dé un juicio arbitral, ambas partes tienen que estar de acuerdo, de lo contrario no se podría someter un conflicto de interés a un juicio arbitral. ¿Sí? Entonces tiene un fundamento contractual porque depende precisamente de ese consentimiento de ambas partes o de ambos contratantes o del acuerdo concertado al efecto. Esa libertad tiene límites, por supuesto, provenientes ¿qué? Del orden público. ¿Sí? Por ejemplo, la responsabilidad penal, esa no se puede someter a un juicio arbitral, ¿verdad? Esa responsabilidad penal tiene que llevarse por proceso penal ya previamente establecido, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ver qué cosas sí pueden someterse a un juicio arbitral y qué asuntos no pueden ser sometidos a un juicio arbitral, pero lo vamos a ver más adelante. Estamos viendo generalidades del arbitraje. De tal manera entonces que, de tal manera podemos decir entonces que nuestra posición es la tesis
contractual, la tesis contractualista, podríamos decir, ¿verdad? Como ya lo indiqué anteriormente, el arbitraje pues estaba regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil como un juicio de conocimiento. Por ende, se seguía la doctrina anteriormente cuando estaba en el Código Procesal Civil y Mercantil, entonces seguíamos la doctrina jurisdiccional. Pero hoy que ya está fuera del Código Procesal Civil, seguimos la doctrina contractualista, ¿sí? Contractual. El decreto 67-95 se inclina más por esta tesis contractual, porque parte del compromiso arbitral para poder determinar toda su regulación. Si hay un compromiso arbitral por parte de las partes, perfectamente podemos ir a un juicio arbitral. No hay un acuerdo de ambas partes, entonces no podemos nosotros ir o utilizar el juicio arbitral toda vez que no hay un acuerdo de las partes, ¿verdad? Entonces, necesaria, obligatoriamente, muchachos, debe existir el compromiso arbitral, el acuerdo arbitral, donde ambas partes, ya sea previamente pensando a futuro, dejaron plasmado que cualquier controversia se resolvería por la vía arbitral, o en el momento que ya se está dando el conflicto de interés, incluso si ya hubiera un proceso abierto en la vía ordinaria, si ellos deciden retirarlo de ahí y someterlo mejor a un juicio arbitral, perfectamente pueden desistir, renunciar a su derecho en ese proceso e iniciar uno nuevo por la vía arbitral, ¿verdad? Entonces, la posición de Guatemala es la doctrina contractual. En relación a esto entonces, del juicio arbitral, nos podemos dar cuenta que es una nueva modalidad que aún hoy en día todavía está floreciendo en nuestro país, a pesar de que ya tiene varios años, porque la ley ya es desde el año 95, sin embargo, pues en las facultades casi no se le da mucho auge. En nuestro caso, en nuestra universidad, sí hemos decidido tener un curso específicamente de eso, porque entendemos que puede ser una nueva fuente de trabajo para los abogados, ¿sí? Podemos dedicarnos perfectamente a eso cuando hacemos nuestros contratos ante nuestros clientes y si vemos que lo que están contratando no afecta derechos de terceros, bien, podemos nosotros orientar y decir, bien, y no se les ocurre que si existe alguna controversia producto de este contrato, se pueda resolver por la vía arbitral para que no tengan que ir a un juicio convencional en materia civil, que es tardado. Bueno, ustedes ya conocen cuál es la problemática en nuestro sistema judicial. Hoy en día contamos con una nueva ley y ya le explicamos a nuestros clientes y podemos dejarlo plasmado en el contrato ya, la solución del conflicto de interés a través de la vía del arbitraje. Esto es lo importante de la ley que vamos a estudiando todo este semestre. Recordando entonces de que lo que es mediación, la conciliación y el arbitraje no son sinónimos, ¿verdad? Son cosas totalmente distintas. Que son mecanismos parecidos o que el fin que buscan es que un tercero ayude a resolver el conflicto de interés, perfecto, de forma general, pero los tres se hacen de distinta manera. Dijimos que la mediación se da la negociación entre las partes, pero el tercero solo está ahí presente, pero no participa. Va a participar cuando ya se han puesto de acuerdo en plasmar en el acta cuál fue el acuerdo al que llegaron. Eso se llama mediación. La conciliación es parecido, las partes están en la negociación, no llegan a un acuerdo, ahí sí el conciliador va a intervenir y les va a empezar a tratar de ayudar, de buscar una solución pacífica, una solución que beneficie a ambas partes. Ahí ya participa más activamente el tercero en discordia. Eso es la conciliación. Mientras que el arbitraje nos ha quedado claro que es un juicio de conocimiento, un proceso de conocimiento mediante el cual se realizarán las etapas procesales correspondientes y al final se emitirá el laudo arbitral, el cual decidirá quién tiene o no tiene la razón, la cual es una resolución que se emite con calidad de cosa juzgada, ¿sí? Y que incluso si una de las partes no está de acuerdo, nuestra ley, vamos a ver más adelante, que establece un solo medio de impugnación, ¿verdad? Que es la revisión, y esa revisión sí se hace ante una sala de apelaciones, para que vean de que al final sí se puede judicializar esta resolución, que no es que no tenga valor esa sentencia, al contrario, ese laudo arbitral tiene el valor como una sentencia emitida por un tribunal convencional de los que nosotros ya conocemos. Bien, muchachos, esto es en cuanto a las generalidades de lo que es el arbitraje. Hemos visto la definición, hemos visto las diferencias entre mediación, conciliación y arbitraje, cuál es el fundamento legal del arbitraje para que veamos que sí tiene un sustento legal en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Hemos visto las características del arbitraje y hemos visto la naturaleza jurídica de la misma. Entonces nos quedamos hasta acá. Vamos a continuar la próxima semana
los temas los vamos a ir elaborando, ya que existe un programa de estudio, pero vamos a hacerle algunas variaciones, porque la idea es que ustedes aprendan el arbitraje de cómo se desarrolla en nuestro país o cómo se debe desarrollar en nuestro país. Y el programa pues tiene un poco de información y doctrinas y situaciones que considero a criterio muy personal, no tiene mucho valor agregado. Prefiero que veamos temas que sí les van a servir y que temas que son de conocimiento actual, que va conforme a la globalización de los estados, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser abogados que estamos al día en cuanto a ese proceso dinámico que va teniendo el arbitraje, no solo en Guatemala, sino a nivel internacional, porque si ustedes empiezan viendo, nuestra ley de arbitraje nos habla del arbitraje nacional y del arbitraje internacional, por lo tanto, nosotros podemos hacer arbitrajes nacionales e internacionales, incluso ustedes se pueden convertir en árbitros internacionales que pueden ser llamados por otros estados o otros organismos internacionales para que puedan coadyuvar a resolver conflictos de interés, pero para ello hay que conocer la ley. Y la ley tiene la base en la ley modelo, que es la ley modelo que ha servido para, a nivel internacional, crear las distintas leyes de arbitraje en todos los países del mundo. Bien, nos quedamos hasta acá entonces, muchachos. Les mando un fuerte abrazo. Qué gusto estar compartiendo este semestre con ustedes y espero que podamos aprender en relación a este curso que consideramos es bastante importante. Fuerte abrazo para todos y que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho.